En el otoño de 1978, la comunidad foral de Navarra se encontraba inmersa en el complejo proceso de transición política que experimentaba España tras la muerte del dictador Franco en 1975. La región, caracterizada por una fuerte identidad propia, por estructuras sociales profundamente enraizadas en tradiciones seculares y por una economía basada fundamentalmente en la agricultura, la ganadería y una industria incipiente concentrada en la capital y en algunas ciudades medianas, vivía aquellos años con una mezcla de esperanza ante las nuevas libertades políticas y de incertidumbre sobre cómo afectarían los cambios a las formas de vida tradicionales. En las zonas rurales de Navarra, donde la mayor parte de la población continuaba dedicándose a actividades agrícolas y ganaderas, las transformaciones políticas resultaban menos evidentes que en los núcleos urbanos y las estructuras de poder local, basadas en la propiedad de la tierra, en las relaciones familiares extendidas y en jerarquías sociales no escritas pero firmemente establecidas, continuaban determinando en gran medida la vida cotidiana de las comunidades. El Estado, aunque formalmente presente a través de sus instituciones, ejercía un control limitado sobre las dinámicas internas de los pueblos, donde los conflictos se gestionaban frecuentemente mediante mecanismos informales que operaban al margen de los procedimientos legales establecidos. El pueblo de Roibar se encontraba situado en la zona central de Navarra, en una comarca de transición entre las estribaciones de la cordillera pirenaica y las tierras más llanas que se extienden hacia el sur. El acceso se realizaba mediante una carretera comarcal que conectaba el pueblo con la capital provincial, distante unos 40 kilómetros. El núcleo urbano se componía de aproximadamente 200 viviendas construidas en piedra y ladrillo, distribuidas en torno a una plaza central dominada por la iglesia parroquial, edificio que constituía el referente arquitectónico más destacado de la localidad. La población estable rondaba las 600 personas, cifra que había experimentado un descenso gradual durante las décadas anteriores como consecuencia de la emigración de jóvenes hacia las ciudades. Quienes permanecían en Erroibar eran principalmente familias dedicadas a la agricultura y la ganadería, algunos comerciantes que atendían las necesidades básicas de la población local, maestros, personal sanitario adscrito al consultorio médico, funcionarios del ayuntamiento y el párroco que ejercía su ministerio en la parroquia. La vida del pueblo transcurría según ritmos marcados por las estaciones agrícolas, por las festividades religiosas y por una rutina que apenas había experimentado variaciones significativas durante generaciones. La estructura social de Erroibar reflejaba las desigualdades en la distribución de la propiedad de la tierra que caracterizaban a muchas comunidades rurales navarras. En la cúspide de esta jerarquía se encontraban 3 o 4 familias propietarias de extensiones considerables de terreno agrícola y ganadero, familias cuyos miembros habían ocupado tradicionalmente los cargos de responsabilidad en el ayuntamiento y que ejercían una influencia determinante en todos los aspectos de la vida local. En un escalón intermedio se situaban los pequeños y medianos propietarios, personas que poseían parcelas suficientes para mantener una economía familiar autónoma, pero que carecían del poder económico y social de los grandes propietarios. En la base de la pirámide se encontraban los jornaleros, los empleados de las explotaciones agrícolas ajenas y las familias que subsistían mediante trabajos ocasionales y mediante el cultivo de pequeñas parcelas de tierra arrendada o de baja calidad. Esta estratificación no era únicamente económica, sino que implicaba también diferencias en el acceso a la educación, a las oportunidades de movilidad social, al prestigio comunitario y al poder de influir en las decisiones que afectaban al conjunto de la población. Entre las familias de mayor peso económico en Erroibar se encontraba el grupo familiar conocido como los Garmendia. El patriarca de esta familia era un hombre de 67 años que había heredado de su padre una finca de aproximadamente 300 hectáreas de tierra de labor y de pasto, además de varias propiedades urbanas en el pueblo que incluían 2 viviendas arrendadas y un almacén utilizado para el comercio de cereales y piensos. La familia Garmendia había consolidado su posición económica durante varias generaciones mediante una gestión cuidadosa de sus propiedades, mediante matrimonios estratégicos con otras familias propietarias de la comarca
y mediante una participación activa en la vida política local, que les había permitido ocupar posiciones en el ayuntamiento de manera casi ininterrumpida durante décadas. El patriarca estaba casado con una mujer de 63 años procedente de otra familia propietaria de un pueblo cercano. Tenían 5 hijos, 4 varones y una mujer. Los 3 hijos mayores, de edades comprendidas entre los 40 y los 45 años, residían en el pueblo y participaban en la gestión de las propiedades familiares. El cuarto hijo vivía en Pamplona, donde trabajaba en un despacho de abogados, manteniendo vínculos con el pueblo pero sin participar directamente en los negocios familiares. La hija se había casado con un comerciante de la capital y había abandonado Erroibar años atrás. La familia Garmendia era conocida en todo el pueblo y en la comarca por su carácter dominante, por su tendencia a imponer sus criterios en los asuntos que consideraban de su interés, y por su disposición a recurrir a presiones de diversa índole cuando no obtenían lo que buscaban mediante la persuasión o la negociación. Durante décadas habían estado involucrados en numerosos conflictos con otros vecinos del pueblo, conflictos que abarcaban desde disputas sobre linderos y derechos de paso hasta desacuerdos sobre condiciones laborales con los empleados de sus explotaciones, pasando por enfrentamientos relacionados con decisiones municipales, con préstamos de dinero no devueltos y con cuestiones de prestigio y de posición social. La forma en que estos conflictos se desarrollaban seguía generalmente un patrón reconocible. La familia utilizaba inicialmente su posición económica y su influencia para intentar imponer su voluntad. Si esta estrategia no funcionaba, recurrían a presiones más directas que podían incluir la rescisión de contratos de arrendamiento, el despido de trabajadores, la exigencia de devolución inmediata de préstamos o amenazas veladas de consecuencias no especificadas, pero que todos entendían como posiblemente graves. Esta dinámica había generado un clima de temor entre muchos habitantes del pueblo, particularmente entre quienes mantenían relaciones de dependencia económica con la familia o quienes habían tenido conflictos previos con ellos. Los 3 hermanos Garmendia que residían en el pueblo habían desarrollado personalidades que reflejaban tanto su posición de privilegio como la educación recibida en un entorno familiar que valoraba la autoridad, el control y el mantenimiento del estatus social por encima de consideraciones de equidad o de respeto a los derechos ajenos. El mayor de los 3 hermanos, que asumía el papel de principal gestor de las propiedades familiares, era conocido por su carácter imperioso y por su tendencia a tratar con desprecio a quienes consideraba socialmente inferiores. El segundo hermano, que se ocupaba de los aspectos comerciales de los negocios familiares, tenía reputación de ser calculador y de utilizar cualquier debilidad o necesidad ajena para obtener ventajas en las transacciones. El tercer hermano, el más joven de los que residían en el pueblo, había desarrollado una afición excesiva al alcohol y era conocido por su comportamiento errático y ocasionalmente violento, especialmente cuando había bebido. Los 3 hermanos actuaban frecuentemente de manera coordinada cuando se trataba de defender los intereses familiares, presentando un frente unido ante cualquier oposición y apoyándose mutuamente en los conflictos que cada uno de ellos pudiera tener con terceros. Durante los años anteriores a 1978, se habían producido varios incidentes que habían intensificado las tensiones entre la familia Garmendia y diversos vecinos de Erroibar. En uno de estos episodios, un jornalero que había trabajado durante años para la familia había sido despedido súbitamente tras haber reclamado el pago de jornales atrasados. El despido había dejado al hombre y a su familia en situación de extrema precariedad, dado que en un pueblo del tamaño de Erroibar las oportunidades de empleo eran muy limitadas, y el hecho de haber tenido un conflicto con los Garmendia hacía muy difícil que otros propietarios se arriesgaran a contratarlo. En otro incidente, una familia que arrendaba tierras de los Garmendia había visto rescindido su contrato de arrendamiento después de que el cabeza de familia se hubiera opuesto en el ayuntamiento a una propuesta respaldada por los Garmendia. La rescisión del arrendamiento había obligado a esta familia a abandonar las tierras que había cultivado durante generaciones, sufriendo pérdidas económicas considerables y viéndose forzada a buscar oportunidades fuera del pueblo. En un tercer episodio,
Un pequeño propietario que había solicitado un préstamo a la familia Garmendia para hacer frente a gastos médicos había sido presionado de manera implacable para devolver el dinero cuando surgió un desacuerdo sobre el trazado de un camino que separaba sus propiedades. Estas y otras situaciones similares habían ido creando un ambiente de resentimiento creciente hacia la familia Garmendia entre determinados sectores de la población de Elroibar. Sin embargo, este resentimiento raramente se expresaba de manera abierta, dado que las consecuencias de enfrentarse directamente a una familia con tanto poder económico y social podían ser muy graves. Las conversaciones críticas sobre los Garmendia se desarrollaban en privado, en el interior de los hogares o en encuentros discretos entre personas de confianza, pero no en los espacios públicos donde cualquier comentario podía llegar a oídos de la familia o de quienes mantenían relaciones de lealtad con ellos. El párroco del pueblo había tratado en varias ocasiones de mediar en algunos de los conflictos más graves, pero sus esfuerzos habían tenido un impacto muy limitado. La alcaldía, que había estado en manos de personas vinculadas a los Garmendia durante la mayor parte del período franquista, no constituía una instancia donde quienes tenían quejas contra la familia pudieran esperar encontrar justicia o apoyo. La Guardia Civil del puesto comarcal conocía la existencia de tensiones en Elroibar, pero en ausencia de denuncias formales y de incidentes que requirieran intervención policial directa, no había adoptado medidas específicas más allá de mantener una presencia ocasional en el pueblo mediante patrullas rutinarias. En los meses previos al otoño de 1978 se produjo una serie de acontecimientos que elevaron las tensiones hasta niveles que algunos observadores consideraban peligrosos. Durante la primavera de aquel año se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas tras la muerte de Franco. En Elroibar, como en muchos otros pueblos navarros, estas elecciones representaron la oportunidad de modificar las correlaciones de poder que habían permanecido inalteradas durante décadas. Se presentaron varias candidaturas, incluyendo una respaldada por los Garmendia y sus aliados tradicionales, y otra formada por vecinos que aspiraban a introducir cambios en la gestión municipal. La campaña electoral fue tensa, con acusaciones mutuas y con un clima de confrontación que reflejaba los resentimientos acumulados durante años. Finalmente, la candidatura opuesta a los Garmendia obtuvo una mayoría suficiente para hacerse con el control del ayuntamiento, desplazando así a la familia de posiciones de poder formal que había ocupado durante generaciones. Este resultado fue interpretado por los Garmendia como una afrenta intolerable y como una amenaza directa a sus intereses. Los tres hermanos manifestaron públicamente su disgusto con el resultado electoral y dejaron claro que no aceptarían políticas municipales que consideraran perjudiciales para sus negocios o para su posición social. Durante el verano, se produjeron varios enfrentamientos entre el nuevo ayuntamiento y la familia Garmendia sobre cuestiones diversas que incluyeron proyectos de obras públicas, decisiones sobre uso de propiedades comunales y regulaciones sobre actividades económicas. Cada uno de estos enfrentamientos generaba tensión adicional y contribuía a deteriorar las relaciones entre la familia y sectores crecientes de la población del pueblo. En varias ocasiones, miembros de la familia Garmendia fueron escuchados profiriendo amenazas veladas contra concejales del nuevo ayuntamiento y contra personas que apoyaban activamente las nuevas políticas municipales. Estas amenazas no especificaban exactamente qué consecuencias acarrearía la oposición a los intereses de los Garmendia, pero el historial de la familia y la memoria de conflictos anteriores hacían que todos entendieran que no se trataba de palabras vacías. Algunos vecinos expresaron preocupación ante la Guardia Civil sobre el clima de hostilidad creciente, pero en ausencia de amenazas explícitas y concretas que pudieran ser documentadas formalmente, los agentes se limitaron a tomar nota y a recomendar que cualquier incidente específico fuera denunciado de manera oficial. La noche del 21 de octubre de 1978, sábado, se produjeron los acontecimientos que habrían de marcar de manera indeleble la historia de Elroibar. Durante aquella noche, 4 personas fueron atacadas en distintos puntos del pueblo, sufriendo agresiones de extrema violencia que en todos los casos resultaron mortales.
Las víctimas eran el nuevo alcalde del pueblo, dos concejales del ayuntamiento que habían destacado por su oposición a los intereses de la familia Garmendia, y el jornalero que había sido despedido años atrás tras reclamar salarios impagados. Los ataques se produjeron en un período de tiempo que los investigadores estimaron posteriormente entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada. Cada una de las víctimas fue agredida cuando se encontraba sola, en las proximidades de su domicilio o en calles poco transitadas del pueblo. Las agresiones fueron realizadas con instrumentos contundentes, probablemente barras de hierro o palos de considerable grosor, y causaron traumatismos múltiples que en cada caso provocaron la muerte en un plazo breve. Ningún vecino del pueblo manifestó posteriormente haber presenciado ninguna de las agresiones, ni haber escuchado gritos o ruidos que indicaran que se estaban produciendo actos de violencia. Esta ausencia de testimonios sobre perturbaciones nocturnas resultaba llamativa, dado que algunos de los ataques se habían producido en calles donde existían viviendas habitadas a escasa distancia. Las explicaciones posibles para esta circunstancia eran varias. Una posibilidad era que las agresiones hubieran sido tan súbitas y brutales que las víctimas no hubieran tenido oportunidad de gritar o de alertar a nadie antes de perder el conocimiento. Otra posibilidad era que algunos vecinos sí hubieran percibido ruidos o alteraciones, pero hubieran decidido no salir de sus casas para comprobar qué estaba ocurriendo, ya fuera por miedo, por la costumbre de no inmiscuirse en asuntos ajenos, o porque sospechaban la naturaleza de lo que estaba sucediendo y preferían no involucrarse. Una tercera posibilidad, que nunca pudo ser confirmada pero que fue objeto de especulación, era que algunas personas hubieran visto u oído algo pero hubieran decidido conscientemente no reportarlo posteriormente por temor a represalias. El descubrimiento de lo ocurrido se inició en las primeras horas de la mañana del domingo 22 de octubre. El primer cuerpo fue encontrado poco después del amanecer por un vecino que salía de su domicilio para acudir a misa matutina. El hombre yacía en una calle lateral del pueblo, en una posición que sugería que había caído donde había sido golpeado. El vecino que realizó el hallazgo dio inmediatamente la voz de alarma, y en el transcurso de la hora siguiente fueron descubiertos los otros 3 cuerpos en distintas localizaciones del pueblo. La conmoción que provocó el descubrimiento de 4 personas muertas en circunstancias violentas en una sola noche fue extraordinaria. Se avisó de inmediato a la Guardia Civil y a las autoridades judiciales, que se desplazaron hasta Herroibar en cuanto recibieron la comunicación. Mientras se aguardaba la llegada de los investigadores, numerosos vecinos se congregaron en las calles donde se encontraban los cuerpos, alterando inevitablemente las escenas antes de que pudieran ser examinadas por los especialistas. Los agentes de la Guardia Civil que llegaron al pueblo encontraron una situación de considerable complejidad. Los 4 cuerpos se encontraban en localizaciones distintas, lo que requería el examen simultáneo de múltiples escenas. Las escenas habían sido alteradas por los vecinos que se habían acercado a los cuerpos. El estado emocional de los familiares de las víctimas era de extrema agitación, con manifestaciones de dolor, de rabia y de acusaciones directas contra la familia Garmendia. Los agentes procedieron a acordonar las áreas donde se encontraban los cuerpos, a realizar un examen preliminar de las escenas, a tomar fotografías y a recoger los objetos que se encontraban en las proximidades. Se solicitó la presencia del juez de instrucción y del médico forense, quienes se desplazaron hasta el pueblo durante el transcurso de la mañana. El médico forense realizó un examen inicial de los cadáveres, constatando que todos habían fallecido como consecuencia de traumatismos múltiples causados por golpes con objetos contundentes aplicados con fuerza considerable. Estimó que las muertes se habían producido durante la noche anterior, en un intervalo temporal compatible con el período entre las 11 de la noche y la madrugada. La identidad de las víctimas y su vinculación con el nuevo ayuntamiento y con conflictos previos con la familia Garmendia resultó evidente desde el primer momento. Todos los investigadores comprendieron inmediatamente que aquellas muertes estaban relacionadas con las tensiones políticas y sociales que habían caracterizado la vida de Herroibar durante los meses anteriores. La hipótesis de trabajo que se estableció de manera temprana era que miembros de la familia Garmendia, posiblemente junto con otras personas vinculadas a ellos,
Habían planificado y ejecutado una serie de asesinatos coordinados contra sus principales opositores en el pueblo. Sin embargo, convertir esta hipótesis en una acusación formal sustentada en pruebas requería reunir evidencias concretas que vincularan a personas específicas con los crímenes. Los agentes procedieron a interrogar a los miembros de la familia Garmendia y a otras personas sospechosas de poder haber participado en los hechos. Los tres hermanos Garmendia fueron interrogados por separado en el cuartel de la Guardia Civil, en presencia de sus abogados. Sus declaraciones fueron uniformes y categóricas. Negaron cualquier participación en los asesinatos, manifestaron que habían pasado la noche del sábado en sus respectivos domicilios, en compañía de sus familias. Expresaron consternación ante las muertes y rechazaron cualquier insinuación de que pudieran estar relacionados con los crímenes. La investigación que se desarrolló durante las semanas siguientes se enfrentó a obstáculos considerables. El principal de estos obstáculos era el silencio casi absoluto que se instaló en el pueblo tras los asesinatos. La práctica totalidad de los vecinos interrogados manifestaron no haber visto ni oído nada durante la noche de los crímenes. Quienes vivían en viviendas próximas a los lugares donde se habían producido las agresiones afirmaban haber estado durmiendo y no haberse percatado de ninguna alteración. Quienes habían estado despiertos hasta horas tardías sostenían no haber observado movimientos en las calles ni haber escuchado ruidos inusuales. Cuando se les preguntaba si conocían a alguien que pudiera haber tenido motivos para agredir a las víctimas, las respuestas eran extremadamente vagas o directamente negativas. Este patrón de silencio no era resultado del desconocimiento, sino del miedo. Todo el pueblo sabía o sospechaba quiénes eran los responsables de los crímenes, pero nadie se atrevía a decirlo en un contexto oficial que pudiera implicar tener que declarar ante un tribunal o ser identificado públicamente como testigo de cargo contra la familia Garmendia. Los investigadores comprendieron desde el principio que iban a tener que fundamentar el caso principalmente en pruebas materiales y en evidencias circunstanciales, dada la ausencia de testimonios directos. Se realizaron registros en las propiedades de los hermanos Garmendia y de otras personas vinculadas a la familia. Estos registros proporcionaron algunos elementos relevantes. En la vivienda de uno de los hermanos, se encontraron prendas de ropa con manchas que el análisis de laboratorio determinó que correspondían a sangre humana. Los grupos sanguíneos eran compatibles con los de algunas de las víctimas, aunque las limitaciones de las técnicas de análisis disponibles en 1978 no permitían establecer una correspondencia inequívoca. En un almacén propiedad de la familia se localizaron herramientas agrícolas y barras de hierro que podían haber sido utilizadas para causar las lesiones documentadas en las autopsias. Se encontraron también vehículos que presentaban signos de haber sido utilizados durante la noche de los crímenes, con restos de barro en los neumáticos que era compatible con el terreno de algunas de las calles donde se habían producido las agresiones. Se realizaron análisis de las escenas de los crímenes en busca de huellas, de marcas de calzado, de fibras textiles o de cualquier otro indicio material que pudiera vincular a personas específicas con los hechos. Se encontraron algunas huellas de calzado en el barro cercano a uno de los lugares donde había sido hallado un cuerpo, huellas que correspondían a un tipo de bota de trabajo común en la zona, pero que presentaban características específicas que permitían cierta individualización. Se localizaron fibras textiles en la ropa de una de las víctimas que eran consistentes con el tipo de tejido de una prenda encontrada en el domicilio de uno de los sospechosos. Se identificaron también algunos testigos que, aunque no habían presenciado directamente las agresiones, habían visto a determinadas personas en las calles del pueblo durante la noche relevante en horarios y localizaciones que resultaban sospechosos. Sin embargo, estos testigos eran escasos y sus testimonios eran frecuentemente vacilantes y poco precisos, reflejando el temor que sentían a las posibles consecuencias de proporcionar información que pudiera ser utilizada contra los acusados. Las autopsias completas que se practicaron a las 4 víctimas confirmaron que todas habían fallecido como consecuencia de traumatismos craneoencefálicos y de otras lesiones graves causadas por golpes reiterados con objetos contundentes. El análisis forense permitió establecer algunas características de los instrumentos utilizados y de la forma en que se habían producido las agresiones.
En todos los casos, las víctimas habían sido golpeadas múltiples veces, con una violencia que excedía lo necesario para causar su muerte, lo que sugería un componente de rabia o de ensañamiento en las agresiones. No se encontraron evidencias de que las víctimas hubieran tenido oportunidad de defenderse de manera efectiva, lo que indicaba que los ataques habían sido súbitos, que las víctimas habían sido sorprendidas o que habían sido superadas numéricamente por sus agresores. Los forenses estimaron que cada una de las agresiones había requerido varios minutos para completarse, tiempo durante el cual las víctimas habían permanecido en los lugares donde finalmente fueron encontradas sin que nadie acudiera en su ayuda. Aproximadamente 2 meses después de los crímenes, el juez de instrucción decidió que disponía de elementos suficientes para procesar a los 3 hermanos Garmendia y a otras 2 personas vinculadas a la familia como presuntos autores de los 4 asesinatos. Esta decisión se basó en la valoración conjunta de las evidencias materiales reunidas, de los testimonios fragmentarios obtenidos de algunos testigos, del conocimiento público de la enemistad existente entre los acusados y las víctimas, y de la ausencia de coartadas sólidas que pudieran ser verificadas por testigos independientes. La decisión de procesamiento fue recurrida por las defensas, pero el Tribunal Superior confirmó la procedencia de continuar con el procedimiento judicial. Los 5 acusados fueron puestos en prisión preventiva mientras se completaba la instrucción del sumario, medida que generó reacciones encontradas en Elroibar. Los familiares y allegados de las víctimas expresaron satisfacción ante el encarcelamiento de quienes consideraban responsables de las muertes. Otros sectores de la población, especialmente aquellos vinculados económicamente a la familia Garmendia o que mantenían relaciones de lealtad con ellos, manifestaron su oposición a lo que consideraban una persecución injusta basada en prejuicios y en la falta de pruebas concluyentes. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Navarra aproximadamente 1 año y medio después de los hechos. El proceso atrajo considerable atención mediática, siendo seguido de cerca por los medios de comunicación regionales y nacionales. La sala del tribunal estaba abarrotada durante todas las sesiones, con presencia de familiares de las víctimas, de vecinos de Elroibar representantes de ambos bandos, de periodistas y de numerosos observadores interesados en un caso que había adquirido notoriedad como ejemplo de las tensiones sociales que caracterizaban a algunas comunidades rurales españolas. Los 5 acusados negaron de manera categórica y consistente cualquier participación en los hechos. Reiteraron que habían pasado la noche de los crímenes en sus respectivos domicilios y que no tenían conocimiento alguno sobre quiénes podían haber sido los responsables de las muertes. La acusación presentó un caso basado en las evidencias materiales reunidas, en los testimonios de los pocos testigos que se habían atrevido a declarar, en la reconstrucción del contexto de conflicto previo y en el análisis de las circunstancias que rodeaban los crímenes. Los testimonios que desfilaron por la sala del tribunal reflejaron la misma atmósfera de miedo y de silencio que había caracterizado toda la investigación. Los vecinos de Elroibar, que fueron llamados a declarar como testigos, proporcionaron respuestas escuetas y poco comprometidas. La mayoría insistió en que no había visto ni oído nada durante la noche de los crímenes. Quienes admitían conocer la existencia de conflictos entre los acusados y las víctimas, lo hacían de manera general, evitando proporcionar detalles específicos sobre amenazas, enfrentamientos previos u otros elementos que pudieran reforzar la tesis de la acusación. Los familiares de los acusados proporcionaron coartadas que, aunque no podían ser verificadas por testigos independientes, se mantenían de manera consistente. Los familiares de las víctimas expresaron su convencimiento de que los acusados eran los responsables de las muertes, pero sus certezas se basaban en el conocimiento del contexto y de la historia de conflictos, más que en haber presenciado hechos concretos que vincularan directamente a los acusados con los crímenes. La defensa cuestionó sistemáticamente cada uno de los elementos presentados por la acusación. Argumentó que las evidencias materiales eran circunstanciales y susceptibles de interpretaciones alternativas. Señaló que las manchas de sangre encontradas en ropas de uno de los acusados podían tener explicaciones inocentes relacionadas con las actividades agrícolas o ganaderas de la familia.
Cuestionó la fiabilidad de las identificaciones de huellas y de fibras textiles, argumentando que se trataba de elementos muy comunes que no permitían establecer vínculos inequívocos. Destacó la ausencia de testigos directos que hubieran presenciado las agresiones o que hubieran visto a los acusados en los lugares de los crímenes en los momentos relevantes. Presentó testimonios de personas que describían a los acusados como miembros respetables de la comunidad, aunque estos testimonios procedían principalmente de personas vinculadas a la familia o dependientes de ella económicamente. Sugirió que existían enemistades múltiples en el pueblo y que otras personas podían haber tenido motivos para agredir a las víctimas sin que la investigación hubiera explorado adecuadamente estas posibilidades alternativas. El tribunal deliberó durante más de 2 semanas antes de dictar sentencia. Finalmente condenó a los 3 hermanos Garmendia como autores materiales de los 4 asesinatos y absolvió a los otros 2 acusados por considerar que las pruebas contra ellos eran insuficientes. La sentencia reconocía expresamente que el caso se basaba en pruebas de carácter indiciario más que en testimonios directos, pero consideraba que el conjunto de indicios disponibles, valorados de manera global, permitía establecer la responsabilidad de los condenados con el grado de certeza requerido. Los elementos principales considerados por el tribunal fueron el móvil proporcionado por los conflictos previos documentados, la presencia de evidencias materiales que vinculaban a los acusados con las escenas de los crímenes, la ausencia de coartadas verificables, la coordinación temporal de las agresiones que sugería una acción planificada y la valoración de conjunto de todas las circunstancias concurrentes. Las penas impuestas fueron de extrema severidad, sumando en cada caso múltiples décadas de privación de libertad. La sentencia fue recurrida por las defensas ante el Tribunal Supremo, que confirmó la condena en sus aspectos esenciales. Los 3 hermanos Garmendia iniciaron el cumplimiento de sus penas en distintos centros penitenciarios. Las consecuencias de aquellos acontecimientos para el pueblo de Herroibar fueron profundas y duraderas. La pérdida del alcalde y de 2 concejales dejó al ayuntamiento en una situación de extrema dificultad, requiriéndose la celebración de nuevas elecciones parciales para cubrir las vacantes. El clima de miedo que se había instalado en el pueblo tras los asesinatos no se disipó con las condenas de los responsables, sino que en ciertos aspectos se intensificó. La familia Garmendia, a pesar de tener a 3 de sus miembros en prisión, mantuvo su presencia en Herroibar a través del patriarca anciano, de otros parientes y de personas vinculadas a sus intereses. Las propiedades de la familia continuaron siendo gestionadas, las explotaciones agrícolas siguieron funcionando, y los negocios se mantuvieron activos mediante la contratación de administradores y empleados. Esta continuidad de la presencia de la familia en el pueblo generaba una situación extraordinariamente incómoda para muchos vecinos, que se veían obligados a seguir conviviendo con una familia que había sido condenada por asesinar a miembros destacados de la comunidad. El silencio que había caracterizado la investigación y el juicio se consolidó como un rasgo permanente de Herroibar en los años siguientes. Los vecinos evitaban hablar sobre lo ocurrido, especialmente en espacios públicos o en presencia de personas cuya lealtad o posición respecto a la familia Garmendia resultara incierta. Las conversaciones sobre los asesinatos se limitaban al ámbito estrictamente privado, entre personas de máxima confianza, y aún así, muchos preferían no abordar un tema que generaba malestar y que podía tener consecuencias imprevisibles. Esta actitud de evitación afectaba no solo a las discusiones sobre quién había sido responsable de los crímenes, cuestión que había quedado formalmente resuelta mediante sentencia judicial, sino a cualquier mención de los acontecimientos de aquella noche o de las víctimas. Era como si el pueblo hubiera decidido colectivamente que la mejor forma de gestionar el trauma era mediante el olvido o mediante la negativa a mantener viva la memoria de manera explícita. La división social que había caracterizado a Herroibar antes de los asesinatos se profundizó después de ellos. El pueblo quedó claramente segmentado entre quienes consideraban que la justicia se había cumplido con las condenas de los hermanos Garmendia y quienes sostenían que los condenados habían sido víctimas de una persecución injusta motivada por prejuicios y por la presión social.
Esta división atravesaba todas las estructuras sociales y afectaba a las relaciones cotidianas entre los vecinos. Las familias que habían mantenido vínculos con los Garmendia tendían a aislarse del resto de la comunidad, mientras que quienes se habían opuesto a la familia desarrollaban sus propias redes de solidaridad y de apoyo mutuo. Los espacios de encuentro tradicionales, como las fiestas patronales o las celebraciones religiosas, perdieron parte de su capacidad de convocatoria y se convirtieron en eventos tensos donde las divisiones subyacentes resultaban dolorosamente evidentes. El proceso de despoblación que ya afectaba a Elroibar antes de los acontecimientos se aceleró en los años posteriores. Numerosas familias, especialmente aquellas con hijos jóvenes, decidieron abandonar el pueblo. Las motivaciones para estas emigraciones eran diversas, pero en muchos casos estaban relacionadas directa o indirectamente con los asesinatos y con el clima social que se había instalado tras ellos. Algunas familias vinculadas a las víctimas consideraban insoportable seguir viviendo en un lugar donde la familia responsable de las muertes mantenía su presencia y su influencia. Otras familias simplemente buscaban alejarse de un entorno que percibían como hostil, dividido y marcado por una violencia que había destruido la ilusión de seguridad y de convivencia pacífica. La población del pueblo descendió de manera significativa durante la década siguiente, reduciéndose a menos de 400 personas, en su mayoría de edad avanzada, y sin perspectivas de que las generaciones más jóvenes fueran a continuar residiendo en la localidad. Los 3 hermanos Garmendia cumplieron sus condenas en distintos centros penitenciarios, manteniendo durante todos los años de internamiento su versión de inocencia. Nunca realizaron declaraciones que admitieran su participación en los crímenes ni que proporcionaran información sobre las circunstancias específicas de cómo se habían ejecutado los asesinatos. El mayor de los hermanos falleció en prisión aproximadamente 12 años después de su ingreso, como consecuencia de una enfermedad cardíaca. Los otros 2 continuaron cumpliendo sus penas sin que llegaran a obtener beneficios penitenciarios significativos, dada la gravedad de los delitos por los que habían sido condenados. Ninguno de ellos regresó a Elroibar tras cumplir sus condenas, estableciéndose en otras localidades donde su pasado no era ampliamente conocido. El patriarca de la familia Garmendia falleció varios años después de los acontecimientos, sin haber realizado nunca declaraciones públicas sobre los crímenes cometidos por sus hijos ni sobre los conflictos que los habían precedido. Las propiedades de la familia fueron objeto de procesos sucesorios complejos que involucraron a múltiples herederos y que se prolongaron durante años. Parte de estas propiedades fueron vendidas a compradores de fuera de la comarca, que las adquirieron por precios significativamente inferiores a su valor de mercado debido al estigma asociado a su procedencia. El resto de las tierras continuaron siendo explotadas mediante arrendamientos o fueron progresivamente abandonadas a medida que la actividad agrícola en la zona se fue contrayendo. Las viudas de las víctimas y sus familias trataron de rehacer sus vidas en Elroibar, enfrentándose a dificultades económicas y emocionales considerables. Algunas de ellas acabaron abandonando el pueblo años después de los asesinatos, incapaces de superar el trauma de lo ocurrido y de continuar viviendo en un entorno que les recordaba constantemente su pérdida. Otras permanecieron en el pueblo, participando de manera limitada en la vida comunitaria y manteniendo vínculos principalmente con otras familias que habían compartido su oposición a los Garmendia. Los hijos de las víctimas, que en el momento de los asesinatos eran en su mayoría niños o adolescentes, crecieron marcados por la ausencia de sus padres y por el conocimiento de las circunstancias violentas de sus muertes. La mayoría de ellos abandonó Elroibar al alcanzar la edad adulta, buscando oportunidades en las ciudades y alejándose de un lugar que asociaban con dolor y con injusticia. Los años fueron transcurriendo y la memoria de los acontecimientos fue desvaneciéndose en el ámbito público, aunque permanecía vívida entre quienes los habían vivido directamente. Los medios de comunicación dejaron de prestar atención al caso una vez que las sentencias fueron confirmadas y los condenados ingresaron en prisión. El caso quedó archivado en la memoria de Navarra como un episodio de violencia rural extrema que había puesto de manifiesto las tensiones sociales que podían persistir en comunidades aparentemente tranquilas y las dificultades que,
planteaba la investigación de crímenes en entornos donde el miedo y la dependencia económica podían imponer silencios casi absolutos. Las nuevas generaciones que crecieron en la zona escuchaban referencias ocasionales a los asesinatos de Herroibar como parte de la historia local, sin comprender plenamente la magnitud del trauma que habían representado para las familias afectadas ni las complejidades del contexto social que los había hecho posibles. En Herroibar, el silencio continuó siendo la respuesta predominante ante cualquier intento de abordar lo ocurrido. Las personas que habían vivido aquellos días fueron envejeciendo y falleciendo sin que la mayoría hubiera hablado nunca abiertamente sobre lo que sabían o sospechaban. La transmisión de la memoria a las generaciones más jóvenes fue fragmentaria y distorsionada, basada en versiones parciales y contradictorias que reflejaban las divisiones persistentes en el pueblo. Esta transmisión deficiente impidió que las nuevas generaciones pudieran comprender plenamente lo ocurrido o extraer lecciones significativas sobre las dinámicas de poder, violencia y silencio que habían destruido tantas vidas. En la actualidad, Herroibar es un pueblo en avanzado estado de despoblación, con menos de 150 habitantes permanentes, la mayoría de ellos de edad muy avanzada. Las casas abandonadas superan ampliamente en número a las viviendas habitadas. La actividad económica es prácticamente inexistente más allá de algunas explotaciones agrícolas gestionadas desde fuera del pueblo. Entre los pocos habitantes que permanecen, solo algunos de los más ancianos conservan memoria directa de los acontecimientos de 1978 y su actitud sigue siendo la misma que han mantenido durante décadas. Un silencio que se resiste a hablar de lo ocurrido, que evita cualquier referencia a aquella noche y que parece haber convertido el olvido en la única estrategia posible de convivencia. Nada en el aspecto exterior del pueblo sugiere ya los acontecimientos que marcaron de manera indeleble su historia, y solo quienes conocen el pasado son capaces de comprender las ausencias, los silencios y las divisiones que continúan definiendo la identidad de una comunidad que nunca logró superar completamente el trauma de aquella noche de octubre en que 4 de sus vecinos fueron asesinados y en que el silencio se instaló como respuesta colectiva ante una violencia que todos conocían pero que nadie se atrevía a nombrar.